Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si dedicamos esta semana a la unidad 9. Estamos con María José. Hola, María José. Hola Reto, hola, ¿cómo andan? Bien. Esta unidad número 9 es la última unidad que forma parte de la segunda parte del programa. La segunda parte del programa era las condiciones del desarrollo humano sustentable y ya vimos instituciones, vimos las bases materiales, el desarrollo económico, vimos desigualdades y hoy le toca el turno a dimensión ambiental del desarrollo. Realmente un tema muy, muy importante. Como en todas las unidades, hemos preparado un afiche en donde ustedes tienen claramente allí como primer elemento cuáles son los objetivos de la unidad y les referimos a cuáles son las herramientas que hemos armado para que ustedes puedan acercarse al tema. Por supuesto que la lectura del capítulo 9 del manual, este video y dos polimedias que grabó María José para otra edición del curso y que quiero adelantarles de que aunque allí se habla de la unidad número 10 del programa, en realidad era la unidad número 10 del programa 2018. Ahora, en el año 2020, la dimensión ambiental del desarrollo es la unidad número 9, pero créannos que lo que dice para la unidad 10 del 2018 sirve y mucho para esta unidad 9 del 2020. ¿Ah? Como siempre tenemos ahí las lecturas guía para ayudarlos a ustedes a ver si pueden responder lo importante de este tema y el cuestionario de evaluación que quedará subido a EVA para que ustedes practiquen. María José, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar, cuento. En realidad, dado que ya hay dos polimedias, como dijo Reto, entonces este repaso, o sea, en el repaso que vamos a hacer, vamos a intentar no detenernos mucho, o sea, en las ideas que ya presentamos en esos videos cortitos, y entonces hacer mayor énfasis en aspectos en los que no se profundizó, o dar ejemplos e ilustrar para que ustedes aterricen algunas de las ideas de esos polimedios. Entonces vamos a empezar por preguntarnos por qué es importante el ambiente en los estudios del desarrollo, partiendo del enfoque de desarrollo humano sostenible o sustentable, que es lo que hemos venido haciendo desde el inicio del curso. Luego vamos a explicar cómo se manifiestan los principales problemas socioambientales y a qué hacemos referencia cuando mencionamos crisis ambiental contemporánea. Después, seguidamente nos vamos a detener en una de las principales problemáticas ambientales, el cambio climático. Vamos a definirlo brevemente, explicaremos cómo se origina, también muy breve, ya que en una de las polimedias se trata. Mencionamos los principales impactos del cambio climático y nos vamos a detener en el carácter desigual de sus efectos entre países, entre regiones, y cuáles son las responsabilidades diferenciadas que decimos que tienen los países respecto al cambio climático. Después vamos a repasar también los tipos de medidas que se están aplicando y que están implementados para hacer frente al cambio climático. Vamos a tratar de ejemplificar con algunas políticas concretas que quizás ustedes han sentido, porque son bien en el caso de Uruguay. Y por último, como dice ahí en la diapositiva, vamos a mencionar brevemente también algunos hitos relevantes, o en realidad hacer alusión a una de las polimedias, donde se hace ese repaso histórico de las negociaciones internacionales en torno al ambiente y en particular en torno al cambio climático. Entonces por ahí vamos a ir en la hoja de ruta. Entonces, la importancia de la inversión ambiental en el desarrollo. Nosotros, como mencioné antes, partimos del enfoque de desarrollo humano sostenible. Desde ese marco conceptual entendemos que los problemas del desarrollo en realidad radican en la superación de obstáculos que permiten la ampliación de las capacidades de las personas, o sea, esos obstáculos, esas dificultades, sortearlos para ampliar las oportunidades de las personas, las opciones de la sociedad en su conjunto. También, y en la doble condicionante, dado el marco conceptual en el que estamos, la idea es que la expansión de las capacidades de las generaciones presentes no socaven, o sea, no coartan la posibilidad de la ampliación de las capacidades de las generaciones venideras, de las generaciones futuras. Entonces es sobre este último punto, o sea, que refiere un término que capaz que ustedes han sentido, que es el término de solidaridad intergeneracional,
¿Y qué es lo que nos lleva directamente a la definición de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable? Nosotros habíamos visto ya en la unidad 1 que ese concepto surge en la década del 80, tras los cuestionamientos que se habían originado en torno a las dinámicas de crecimiento económico que habían experimentado en gran medida los países industrializados, y que se sostenía que no podían ser generalizadas porque en realidad lo que llevaría era una crisis ambiental sin precedentes, ¿no? O sea, nos vamos a quedar sin planeta, era el lema. Yes. Y entonces en 1987 lo que se hace, ese año es un hito, porque en realidad se introduce formalmente el término de desarrollo sostenible, ¿sí? Y se lo introduce en el primer informe que hace la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, y es conocido como el informe Brundtland, como dice ahí en la diapositiva. Y entonces el desarrollo sostenible es definido, y ampliamente aceptada esa definición, del desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, que era lo que refería con solidaridad intergeneracional. Entonces ahora se podría decir que en términos del programa de curso, o en términos de lo que venimos hablando en el resto de las unidades anteriores, nosotros vamos a hacer un poco de énfasis en este segundo apellido de nuestro marco conceptual, ¿no? Hasta ahora hemos venido hablando mucho y explicando lo que implica el desarrollo humano, y ahora vamos a tratar de explicar el sostenible. Entonces, desde aquel hito de 1987, aquellos cuestionamientos que arrancaron por la década de los 70 hasta ahora, en realidad lo que se podría decir es que las preocupaciones en torno al ambiente, a los impactos ambientales, se han ido colando en la agenda del desarrollo, por decirlo así, y han ido adquiriendo mayor importancia. Entonces se ha ido alcanzando ciertos consensos en torno a esa idea de que los procesos de desarrollo deberían aspirar a construir sociedades más justas, ¿sí? Más sanas y a la vez sustentables en el tiempo, ¿no? Entonces, nada, basta con esta diapositiva, nosotros lo que pusimos ahí es justamente para que perciban que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que promovida por la comunidad internacional y para la cual los países y las regiones se están comprometiendo a establecer medidas que puedan lograr esas metas que se dicen ahí, esas 17 metas, 7 de los objetivos del desarrollo refieren al ambiente, y ahí yo me anoté porque no me lo tengo de memoria, pero en realidad está desde garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, el saneamiento, que es el objetivo 6, el 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Y el objetivo 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Está bueno este repaso porque en realidad, nada, da un recuento de todos los impactos reales, actuales y potenciales que estamos viviendo hoy en día. Totalmente, María José, solo para repasar con los compañeros, con los estudiantes. Hemos hecho énfasis en el desarrollo humano, y si ustedes miran otros de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, tiene mucho que ver con eso, con la salud, con la educación, con el hambre, con las desigualdades, pero 7 tienen que ver con el medio ambiente, con preservar el hábitat donde los seres humanos podemos vivir. Cuando vos decías hoy que el desarrollo sostenible es no comprometer a las generaciones futuras a no tener la posibilidad de desarrollarse, bueno, tiene que ver con esto. Tenemos que preservar el hábitat. No es tan sencillo decir, bueno, vivimos y vivimos. Vivimos en un mundo en el cual hay condiciones naturales, biológicas, físicas que hacen posible que vivamos. El agua, por ejemplo, pero también la temperatura ambiente.
Ujú. Es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental que ponen o comprometen la posibilidad de seguir desarrollándonos en el sentido que lo hemos planteado en el curso, ¿no? Y ahora escuchándote pienso, pero estos problemas son recientes, o sea, entonces empezamos con, con el tema ambiental y a complejizarlo a partir del 80, o sea, ¿qué quiere decir? Que antes no dañábamos el ambiente, ¿cómo es eso? Qué buena pregunta, porque a veces tenemos el mito de que somos malos nosotros. Este, y no somos ni tan malos nosotros, ni tan buenos eran antes. Lo que pasa es que tenemos que entender qué son los problemas socioambientales, y para entender qué son los problemas socioambientales no alcanza con creer que hoy estamos peor que nunca solamente. Es cierto, estamos mal, pero siempre ha habido una relación conflictiva entre los seres humanos y su entorno, su ambiente. Los problemas socioambientales devienen o se originan en el hecho de que los seres humanos necesitamos para vivir, para sobrevivir, para reproducirnos, ¿ah?, de tomar de la naturaleza determinados productos, bienes, elementos. Es decir, los seres humanos, a través de la economía, entendida como la forma en que satisfacemos nuestras necesidades, tomamos de la naturaleza recursos. Y en ese sentido depredamos. Es decir, tomamos de la naturaleza elementos que ayudan a nuestra vida y a nuestra... Tiramos a la naturaleza lo que no consumimos, lo que no necesitamos para cubrir esas necesidades. Y de esa manera... Es decir, que la depredación y la contaminación están en la historia de la humanidad desde que apareció sobre la Tierra. Recordemos a nuestros viejos charrúas o a nuestros ancestros que vivían de la caza, la pesca y la recolección. Lo que hacían era depredar, no hay duda que era depredación. Claro, eran menos y afectaban menos, por lo tanto. Ahora somos más y afectamos más. Pero la crisis contemporánea no es solo un problema ambiental como los otros. Tiene un elemento nuevo, y es que desde hace más de 200 años el capitalismo es la forma dominante de organización de la sociedad. Y en el capitalismo el objetivo no es solamente satisfacer las necesidades humanas. El capitalismo tiene por objetivo garantizar ganancias, beneficios, rentabilidad a quienes tienen los medios de producción, quienes tienen las máquinas, quienes tienen los camiones, quienes tienen la materia prima, o sea, quienes producen no lo hacen solamente pensando en que hay que satisfacer necesidades humanas. Quienes producen lo hacen fundamentalmente para obtener ganancias. Y entonces, el ritmo al que producimos, y por lo tanto el ritmo al que depredamos, y el ritmo al que contaminamos, se ha hecho un problema enorme. Es decir, en el sistema capitalista, al no tener solamente en cuenta las necesidades humanas como objetivo de la economía, sino también y fundamentalmente la ganancia, el beneficio o la rentabilidad, ha modificado sustantivamente nuestra relación con la naturaleza. Recién decíamos lo del ritmo. Aceleramos las actividades productivas para poder ganar más, para obtener más rentabilidad, para obtener más beneficio. Pero además lo hacemos a escala planetaria. Ya no es las comunidades pequeñas tratando de cubrir sus necesidades, sino que la actividad productiva se ha hecho global, se ha hecho mundial. Y por lo tanto, esa aceleración genera impactos a nivel general, a nivel global, a nivel planetario. En tercer lugar, esa aceleración, la manera en que hemos producido durante los últimos 200 años, ha llevado a que algunos problemas tengan un nivel tan importante que sea difícil revertirlos. Hemos contaminado en tal medida que ya no es tan fácil decir, bueno, ahora dejamos de contaminar y ya está. No, aunque dejemos de contaminar hoy, hay efectos que ya son irreversibles, o que en todo caso llevará muchos años revertir. Y por último,
la crisis ambiental contemporánea se caracteriza por la profundidad de los problemas, porque estos problemas no solo afectan a la relación de los seres humanos con su entorno, sino que afectan a los seres humanos como tales, en aspectos económicos, sociales, políticos. Hay toda una profundidad de los temas ambientales que trasciende la relación estricta entre ser humano y naturaleza y que tiene muchas, muchas, muchas derivaciones. Pero bueno, una forma de decir que hemos hecho mucho daño con esta forma de producir y de consumir que desde hace 200 años es la práctica, hay una forma de plantear lo que es la huella ecológica que vamos diciendo. Y para eso tenemos a nuestra experta María José, que nos va a tratar de explicar qué es esto de la huella ecológica. Huella ecológica. Bueno. Bueno, te acordarás, Reto, que en realidad la huella ecológica es un indicador ambiental que lo habíamos definido en la unidad 3, cuando mencionamos algunos indicadores que refieren a las distintas dimensiones del desarrollo. Y entonces ahí, como dice la diapositiva, o sea, la huella ecológica, como indicador ambiental, lo que hace es medir los activos ecológicos que requiere una población determinada. ¿Para qué? Para producir los recursos naturales que consume. Eso incluye todos los productos alimentarios, en base a plantas, ganado, productos pesqueros, forestales, el espacio para la infraestructura urbana, y además de los recursos que consume, para observar sus desechos. Parte de esos desechos, y de gran importancia, como hemos visto, son las emisiones de carbono. Así que, ¿me repetís un poquito qué son los activos ecológicos? Los activos ecológicos o sea, la huella ecológica representa los bienes y servicios ecológicos que demanda la humanidad para vivir, ¿sí? Para sobrevivir, para subsistir. O sea, se sirve de la naturaleza. Por eso decimos que los servicios que provee, a veces se refiere como servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, el entorno natural. Entonces, ¿eso qué pasa? Incluye la tierra utilizada para los cultivos, la tierra de pastoreo, la tierra urbanizada, zonas pesqueras, bosques, o sea, incluye también los bosques que son necesarios para observar las emisiones adicionales de dióxido de carbono, que por ejemplo los océanos no pueden absorber. Entonces, se trata de todo eso. Como dice ahí, que ya lo mencioné, la tierra, el agua y todo esto que profundicé. Entonces, este indicador está bueno porque en realidad, más allá de lo que lo mide en la actualidad y que nos da una idea de qué países tienen mayor huella ecológica, qué regiones tienen menor huella ecológica y así, nos da también la pauta de en el tiempo cómo ha ido evolucionando ese indicador. Entonces, lo que vemos, y entonces ahí tenemos dos gráficos, y Reto ya lo había decidido, lo había anticipado, de que uno de los problemas de esta crisis ambiental contemporánea es justamente esto, que hay efectos e impactos ambientales que se han acelerado y que han adquirido dimensiones alarmantes. Y una forma de verlo es a través de la evolución de la huella ecológica durante los últimos 60 años más o menos. Tenemos datos del 60. Entonces, en el gráfico de la izquierda, lo que podemos ver es qué ha pasado con la huella ecológica a nivel mundial durante los últimos 60 años, como les decía. La línea roja es la que representa el nivel de huella ecológica per cápita mundial, y lo que vemos es que la huella ha aumentado, ¿no? A inicios de la década del 60 teníamos más o menos, representaba la huella 2,3 hectáreas globales, y en el 2014 equivale a casi 3 hectáreas globales. El gráfico además muestra algo que es bastante interesante y es más elocuente todavía en términos de sostenibilidad, y es la biocapacidad. Y vemos que la biocapacidad del planeta, en este caso del mundo, porque es datos a nivel mundial promedio, disminuye de forma sostenida y de forma significativa durante todo el periodo. La biocapacidad es la que está en verde, la línea en verde del gráfico. Entonces, ¿qué es la biocapacidad? O sea, definimos huella ecológica, ahora, ¿qué es la biocapacidad? La biocapacidad es la otra cara de esto, de esta demanda que hacemos a la naturaleza.
Y lo que representa es la capacidad de la biosfera, de la naturaleza, del ecosistema, para cubrir las demandas presentes en la huella ecológica. Es decir, lo que significa son los requerimientos de los seres humanos de consumo material y de eliminación de desechos, es la posibilidad de responder. Entonces, al igual que la huella ecológica, la biocapacidad se expresa en hectáreas globales. Por eso que es comparable con la huella ecológica, además es comparable a nivel mundial, porque esta medida se hace comparable, digo, se fija de forma que podamos comparar regiones y países. Y entonces está bueno porque la huella ecológica de una ciudad o de un estado o país o región, está bueno compararla con la biocapacidad. Si la huella ecológica de una población excede la biocapacidad de la región esa, entonces se dice que esa región o localidad tiene un déficit ecológico. Es decir, la demanda de bienes y servicios que pueden proporcionar sus tierras, sus mares, su naturaleza, excede lo que los ecosistemas de la región pueden renovar. Entonces, en el gráfico, el déficit ecológico que vemos ahí está representado en el área rojo. ¿Sí? Es justamente cuando la biocapacidad pasa a ser menor que la huella ecológica. María José, por el contrario. ¿qué quiere decir? A ver si leo bien el gráfico. ¿Quiere decir que a partir de 1970 más o menos, sí, dejamos de tener una reserva ecológica positiva y pasamos a tener un déficit ecológico? Ya hace 40 años de eso, un poco más, 30, 50 años 50 hace años. que estamos tirando de la piola, ¿no? Tirando de la piola, y además no solo ese, o sea, que pasamos a tener un déficit ecológico, sino que el nivel del déficit ecológico ha aumentado durante estos 40 años que dijiste, ¿no? Entonces, al parecer no parece que esto se esté revirtiendo. Entonces nos vamos después, eso por un lado, entonces lo que estamos seguros es de que no estamos no estamos utilizando la naturaleza o conviviendo con la naturaleza de una forma sostenible. Exacto. Por otro lado, si vamos al gráfico de la derecha, lo que nos muestra ahí es los componentes de la huella ecológica, o sea, las diversas fuentes de requerimientos ¿no? de los servicios ecosistémicos. Y el componente dominante, lo que vemos ahí en la gráfica, es que ha sido el carbono emitido en la quema de combustibles fósiles. En 1961, y vemos ahí en el gráfico, el carbono representaba el 36% de nuestra huella ecológica total. En el 2010 alcanzó el 53%. Y nada, entonces eso nos lleva, está bastante relacionado a un tema que vamos a ver a continuación, que es el cambio climático. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero y es uno de los mayores responsables del cambio climático. Y para eso es reto del experto. Bien, hablemos un poquito de cambio climático. La aclaración inicial es la siguiente. La profesora María José Rey hizo una preciosa polimedia que está en el curso sobre cambio climático. Solo vamos a repasar un poquito algunas cosas que ella dice allí, a los efectos de que tenga continuidad el teórico, pero esta presentación, pero no porque no esté bien y muy bien dicho allí. El cambio climático es un conjunto de transformaciones que se ha ido dando e irregularidades que se han ido dando en el comportamiento del clima en los últimos tiempos y que se ha empezado a estudiar por qué había tanta irregularidad en el clima. Lo importante es que el cambio climático no es que todo esté peor, sino que el asunto es que se hace casi impredecible algunos eventos que antes se podían predecir mejor. Es decir, hay una irregularidad muy grande en el comportamiento del clima en el planeta. Y esto tiene que ver con una, diríamos, deformación que la acción del hombre ha tenido sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural y que permite que haya vida en la Tierra. Es decir, hay una serie de gases en la atmósfera terrestre que permite que la energía solar que llega a la Tierra no rebote y se vaya toda, sino que parte de ella quede en la biosfera, como decía hace un ratito María José,
en ese entorno natural que hace posible la vida. Hace posible que tengamos una temperatura media en la que la vida humana es posible, y la vida humana, y la vida vegetal, y la vida de todos los demás animales que no son los seres humanos, ¿no? El problema es que, como está planteado en este diagrama de la izquierda, en los últimos tiempos, y cuando digo los últimos tiempos son los últimos 200 años, y sobre todo los últimos 50 o 60 o 70 años, las actividades humanas, el transporte, la forestación o la desforestación, la actividad industrial, el trabajo de la tierra, la vida urbana, etcétera, 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 han llevado a que se incremente la emisión de gases de efecto invernadero. Esos gases que existen en la atmósfera terrestre y que son tan buenos, empiezan a generarse por la actividad humana en cantidades que ahora concentrados en la atmósfera nos hacen que se intensifique el efecto invernadero. Y al intensificarse el efecto invernadero, esa temperatura linda que tiene que haber en la Tierra para que podamos vivir, empieza a aumentar, y aumentar, y aumentar. Y esto es lo que se llama calentamiento global, o calentamiento del planeta. Ese calentamiento global es lo que lleva a que se produzcan efectos muy, muy, muy importantes. Efectos, como decíamos hace un ratito, de irregularidad en el clima. En el año 2013, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático decía ya, el calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. Es decir, es algo absolutamente nuevo. Más allá de lo que diga el señor presidente de los Estados Unidos, Trump, parece ser que somos los seres humanos los causantes de este calentamiento global, que no es un fenómeno igual a otros fenómenos naturales que se podían haber producido hace cientos de miles de años atrás, y que además estamos en un muy corto plazo, no nos queda tanto tiempo, está generando efectos muy, muy importantes, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, como por ejemplo la disminución de los volúmenes de nieve y de hielo, y bueno, como decíamos recién, las concentraciones enormes de gases de efecto invernadero. Este grafiquito que está planteado aquí debajo, que arriba se explica un poquito mejor, lo leen tranquilos después, lo que nos muestra es cómo desde el año 1850, en que hay algunas estimaciones sobre la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y hasta comienzos de nuestro siglo XXI, cómo se ha ido incrementando esa concentración. Teníamos menos de 300 dióxido de carbono. ¿Cuántas partes de dióxido de carbono por millón hay en la atmósfera? Y pasamos de menos de 300, 280, 290 partes por millón, a casi 400 partes por millón. Y dado el fenómeno que decíamos hoy del ritmo, o sea, de la aceleración que tiene la acción humana sobre los gases de efecto invernadero, es muy probable que esta línea siga aumentando más vertical todavía, y que si no hacemos algo, la concentración de dióxido de carbono aumente a muchas más partes por millón de las que están en este gráfico. Los otros componentes ahí no los vamos a ver ahora. Pero ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Mucho, muchísimo. Miren lo que encontró María José en el informe sobre desarrollo humano 2014. Estos grafiquitos lo que nos están mostrando es, si lo miran de arriba hacia abajo, desde el año 1900 hasta el año 2014, ¿eh? Desde el año 1900, ¿cuántos desastres naturales se han dado anualmente? Entonces, se dividen esos desastres naturales en climatológicos,
que tienen que ver con temperaturas extremas o grandes sequías, meteorológicos que tienen que ver con grandes tormentas, hidrológicos que tienen que ver con inundaciones, geofísicos que son desastres y biológicos. Miren esto. María José no les dijo nada, pero tiene una chapa para el teórico de hoy que tiene que ver con esto. Hay desastres biológicos que se han ido, bueno, que tienen que ver con epidemias, por ejemplo, que se han ido incrementando a lo largo del tiempo. Si ustedes miran de arriba hacia abajo, ven cómo se engordan esos gráficos. Bueno, esos engordamientos tienen que ver con más desastres climatológicos o meteorológicos o hidrológicos o geofísicos o biológicos a medida que avanzamos en el tiempo. Nuestra pandemia actual no está al margen de esto, pero de ello les hablará la profesora María José Rey dentro de un rato. Es la chapa que no les dijo cuando habló de la hoja de ruta de hoy. Es verdad. Bueno. Cerrando esta parte, las noticias no son buenas en el presente, pero son peores para el futuro si no hacemos algo. Es decir, las predicciones o proyecciones que se hacen para los próximos años, para las próximas décadas, son realmente preocupantes. En el Informe de Desarrollo Humano 2019, que es el último informe sobre desarrollo humano, se profundiza en estos impactos que sobre el desarrollo humano va a tener el cambio climático o los problemas ambientales en general si no hacemos algo. Allí hay algunas cifras, no las voy a repetir, ustedes las leen tranquilos, pero centrémonos en el final, donde está subrayado y al negrita. El impacto global de la crisis ambiental contemporánea no será igual para todos. Dependerá de cuán expuestas y vulnerables sean las poblaciones. Por lo tanto, así como en la unidad pasada decíamos que había muchas desigualdades entre países y dentro de los países en términos económicos, de género, de raza, etcétera, etcétera, también hay mucha desigualdad para enfrentar el cambio climático y sus efectos. No todos somos iguales y no a todos nos va a pegar igual. ¿No es cierto, María José? Sí, tal cual, tal cual. Yo te iba a parar para decirte eso. Ojo que cuando estamos generalizando los efectos y los impactos, pensamos que estamos todos, que a todos nos influye por igual, cuando en realidad eso no es así, y hay evidencia científica, hay estadísticas, hay datos cuantitativos que muestran que los impactos son bien desiguales. Y que en realidad, por lo general, aquellos países, aquellos sectores de la sociedad que pueden perder más a causa del cambio climático y de otros temas, de otras problemáticas ambientales, son los que están más expuestos, son los que están más vulnerables. Expuestos en el sentido de que, por ejemplo, en el capítulo 9 del manual, digo, ahí hay un recuadro donde les dice, o sea, donde menciona bien qué poblaciones están más expuestas hoy. Son aquellas que están más cerca del mar, o sea, a menos de 1 metro del nivel del mar, quizás, que son los pequeños estados insulares, que son pequeños. Son las ciudades costeras en todo el mundo, sí, pero se sabe que los impactos en las ciudades costeras de los países en desarrollo van a ser mucho mayores, y están siendo mayores porque en realidad son países que tienen menos estrategias o menor capacidad para hacer frente a estos eventos climáticos extremos, producto del cambio climático. Son también poblaciones vulnerables o que están más expuestos los pequeños agricultores en todo el mundo, pero sabido es que los países en desarrollo son los primeros productores agroalimentarios y por lo tanto tienen gran parte de su producción basado en intensivas en recursos naturales, haciendo uso de esos recursos para proveerse de ingresos. Además, al interior de los países son los más pequeños los que están más afectados o los que son más vulnerables ante estos riesgos, porque son, por lo general, los que, yo qué sé, no tienen sistemas de riego a gran escala, porque y un montón de otras estrategias como para llevarla mejor a esta crisis.
Entonces, es claro, y como dice ahí la diapositiva, que los efectos del cambio climático se distribuyen de forma desigual, que los riesgos son distintos, no solo entre países, sino entre las poblaciones o grupos de poblaciones dentro de esos países. Y entonces, volviendo al ejemplo que ponía Reto, o sea, anteriormente, esta cosa de, bueno, en donde estamos, si estamos viviendo la pandemia, estamos viviendo la cuarentena, que en muchos países es obligatoria y bastante estricta, en otros no tanto, como en Uruguay, pero de todas formas nos ha llevado a un confinamiento. Y pensemos, esta crisis que tiene de fondo, viene ocasionada por el impacto ambiental a lo largo del tiempo que lo que ha ocurrido, tiene como consecuencias que nos vayamos todos al confinamiento, pero todos con capacidades bien distintas para confinarnos y para pasarla, y para surfear la ola, como le digo yo, ¿no? Estamos, o sea, realmente con recursos desiguales, y por lo tanto no es lo mismo confinarse, como se decía en el video anterior, de la unidad anterior. No es lo mismo confinarse en un apartamento, en un monoambiente, viviendo 4 personas, y quizás con una persona que perdió su empleo, a confinarse en una casa con 5 habitaciones, un parque, un patio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como un ejemplo muy tonto, pero ejemplo al fin. Y entonces nada, digo, lo que tenemos en esta diapositiva un poco es datos concretos que confirman lo que decíamos antes en relatos tontos y con ejemplos que puedan ilustrar, y esta cosa de los efectos desiguales. Entonces, en el gráfico de la izquierda, lo que mostramos es la evolución de daños económicos causados por desastres naturales durante los últimos 60 años también, 1960 a 2018, y lo que vemos es que han ido en aumento, sin duda. Y el gráfico de la derecha, por otro lado, lo que muestra es que ante estos desastres naturales que han ido en aumento, los países que son que en mayor medida son más perjudicados, o que tienen como dice, las consecuencias son más mortíferas, son en los países que cuentan con un menor nivel de desarrollo humano. Entonces, nada, esto es simplemente como para muestra un botón que es, que es Claro. estos dos gráficos. Por otro lado, y esto que yo decía anteriormente, no solo, o sea, hay un tema ahí con los efectos de los impactos ambientales que que generan consecuencias desiguales entre las poblaciones, sino además que la desigualdad y la crisis climática, por decirlo así, son problemas interrelacionados, o sea, es desde las emisiones, los efectos, hasta las políticas, la resiliencia, esta capacidad de adaptación que es la resiliencia. Y lo que vemos es que si bien los países más pobres son los más perjudicados, en realidad son los que en general presentan menores emisiones de carbono por persona, y a la vez tienen una huella ecológica menor. Y de nuevo, existe suficiente evidencia sobre eso, y entonces vamos hacia gráficas y datos que nos permitan corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, en el gráfico lo que se observa es, en el de la izquierda, es la evolución que han tenido la huella ecológica según el nivel de desarrollo humano. Y lo que vemos es que se amplían estas huellas ecológicas a medida que el nivel de desarrollo humano es mayor. ¿Sí? Los colores dan cuenta de qué nivel de desarrollo humano tienen esos países, del humano bajo, que es en el fucsia, hasta el azul, que es muy alto, y después esto de los globitos más grandes o menos grandes, son en realidad lo que representa son países, ¿sí? Seguramente no es lo mismo como está representado China que Uruguay, ahí Uruguay no se debe dar seguramente. Y bueno, y en el gráfico de la izquierda, de la derecha, perdón, lo que vemos ahí es, volvemos a estos conceptos de biocapacidad versus huella ecológica que yo mencionaba antes,
Y es en realidad de nuevo, o sea, el Grupo de Desarrollo Humano muy alto, como dice ahí, tiene un déficit ecológico muy grande, que es el área en rojo, ya que su huella ecológica es casi 2 veces superior a la biocapacidad, que es el área en verde disponible. Y lo contrario pasa en aquellos países de desarrollo humano bajo, que tienen una biocapacidad mayor que su huella ecológica, o sea, que tienen una reserva ecológica. ¿Sí? ¿Alguna duda de acá, reto? Siga de largo, quedó bastante... Así que quienes tienen reserva ecológica, los países de desarrollo humano bajo, sin embargo, se ven afectados, porque como el fenómeno es global, Exacto. se ven afectados por lo que generan de déficit ecológico los países de desarrollo humano muy alto, ¿no? ¿Eso sería la idea? Sí, eso mismo. Estamos todos atrapados en un mismo planeta y bajo una misma atmósfera. Entonces, no hay... Y nada, y esto de nuevo, o sea, este gráfico es otro ejemplo más de cómo también los países de mayor nivel de desarrollo humano son los mayores emisores de dióxido de carbono. Y entonces ahí en el recuadro un dato interesante es, representan el 15% de la población mundial, ¿sí? O sea, estamos hablando de los países nivel de desarrollo muy alto, pero aportan casi el 50% de las emisiones totales. Y bueno, y eso en realidad, este apunte de, a ver, este apunte final de esto que decíamos muy pesimista, que Reto decía, bueno, las noticias no son muy alentadoras y las proyecciones son aún peores, y que estamos mostrando estas gráficas para ilustrar, nada, nos lleva directamente a, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿No? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está pensando? ¿Qué se ha ido implementando? Entonces, ¿qué hacer frente a este problema de cambio climático? Y entonces lo que se necesita es atender entonces de forma paralela, por un lado, atender los efectos reales y potenciales los que está teniendo y los que están proyectados, pero por otro lado atacar también las causas, o sea, entonces es entender el origen de la problemática y actuar en consecuencia. Por eso se dice que las políticas de mitigación buscan actuar sobre las causas, esto es entenderlo y ir al problema y tratar de mitigarlo, en tanto que las políticas de adaptación lo que buscan es minimizar las consecuencias. Ya estamos afectados por el cambio climático, entonces tenemos que buscar la forma de prepararnos mejor. Las medidas de mitigación entonces son aquellas que contribuyen concretamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, algunos ejemplos concretos, o sea, pueden ser desde la mejora de la eficiencia energética o la sustitución de fuentes energéticas, las convencionales o las tradicionales, que se llaman basadas en combustibles fósiles, hacia las energías limpias o renovables. Que de eso Reto sabe un montón y les va a hablar. Después, pero hay también otros ejemplos, ¿no? O sea, no es solamente el tema de la energía limpia, sino que también se puede mitigar a partir de mejorar la gestión de residuos. Se puede mitigar conservando bosques nativos que actúan como sumideros de carbono, o sea, como que absorben carbono. Y por otro lado están las medidas de adaptación, que lo que hacen es contribuir a mejorar la capacidad para adaptarse, decíamos, al cambio climático y para prepararse para enfrentar los impactos futuros que sabemos que tendrá, porque lo decía Reto, es decir, hay consecuencias y efectos que están siendo irreversibles o que va a tardar mucho tiempo, así implementemos acciones drásticas para que los gases de efecto invernadero desaparezcan, como quien dice, de la atmósfera. Entre las políticas de adaptación, entonces, también podemos dar ejemplos concretos que son, por ejemplo, no sé, en un país como Uruguay quizás, un ejemplo que puede ilustrar son los sistemas de producción agropecuaria, las mejoras en los sistemas, o sea, producir de forma más sustentable a través de planes de uso y manejo del suelo que se están aplicando. Se está aplicando desarrollo de seguros climáticos, esto es ante los eventuales, o sea, sucesos climáticos y shock, se están desarrollando instrumentos para asegurarse, para que los productores y la gente que trabaja dependiente del clima pueda cubrirse de riesgos.
También actividades de adaptación vemos en la actividad de infraestructura turística, ¿no? El transporte es modificando la planificación del transporte, la planificación urbana, en las zonas costeras, y también en los planes de manejo de áreas protegidas, que eso también vamos a hacer un ejemplo, entonces no me voy a detener mucho en esto, y más bien le voy a dar la palabra a Reto, que les dije que sabe mucho de energía y que nos puede contar qué es lo que se puede hacer y lo que se está haciendo para mitigar los efectos del cambio climático, las causas del cambio climático, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de una diversificación de la matriz energética. Podría decir así, Reto. Muy bien, profesora. Una cosita previa que está en esta diapositiva. Hay que ser pesimista en el sentido de que si no hacemos nada, las cosas van a ir peor. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Por eso la pregunta que hacía María José recién, y estas políticas de mitigación y de adaptación que se están implementando. Claro, no en todo el mundo, ni en toda la dimensión que se necesitaría, quizá. Pero bueno, mirándonos un poquito el ombligo, como país pequeño que somos, hemos hecho cosas. Y ya hace unos años estaba creado el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, hace más de 15 años ya. Y por otro lado, se aprobó hace 3 años atrás una política nacional de cambio climático. ¿Ah? Esa política nacional de cambio climático, esto está sacado textual de documentos, tiene como objetivo general promover la adaptación y mitigación en el país ante el desafío del cambio climático con un horizonte al 2050. Es decir, hay acciones que se pueden tomar, pero hay que tomar decisiones y hay que tener audacia y valentía para enfrentarlo, porque no todos se ven beneficiados con las políticas de mitigación y de adaptación. Hay algunas actividades que tienen que dejar de hacerse, o que por lo menos tienen que dejar de hacerse como hasta ahora se hicieron, o hay que invertir más para que las actividades no sean tan depredadoras o tan contaminantes. Entonces, cuando decimos que hay que hacer políticas con mayúsculas, no politiquería, sino políticas con mayúsculas, estamos diciendo que hay que tomar decisiones fuertes que permitan mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos, porque por un tiempo, aunque hagamos todo bien, por un tiempo va a seguir afectando la vida de las personas. ¿Qué se ha hecho en el Uruguay? Por ejemplo, la política energética nacional, que vamos a ser bien claros, es una política que tuvo acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria. Esto fue una de las pocas cosas en la que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo hace ya más de 10 años y que ha tenido efectos realmente interesantes. Voy a pasarlo rápido porque no es la intención aprender de esto, sino tomarlo como ejemplo. Pero digamos que por allá no está en el gráfico, pero por 1960, el 75% de la energía que se consumía en el país provenía del petróleo. O sea, quemábamos petróleo para todas nuestras actividades. El 75% de la energía que utilizaba provenía del petróleo, y esto generaba emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy, 2018, que es el último dato que tiene este gráfico, solamente un 39% de la energía que se consume del país es petróleo. Por lo tanto, de una proporción de casi 3/4, hemos pasado a una proporción de casi 1/3. ¿Y qué energía es la que se usa? Energía renovable, que es mucho más amigable con el medio ambiente, que algunas de ellas son energías limpias propiamente dichas, y que por lo tanto tiene mucho menos efectos nocivos sobre el ambiente. Veamos otra diapositiva. La producción de electricidad. Hace
casi 40 años, 60 años atrás, 55 años atrás, más de la mitad de la producción de energía eléctrica, de la generación de energía eléctrica, se hacía con derivados del petróleo, con el fuel oil y con el gasoil. Casi las 3/4 partes. Hoy, si avanzamos, si vemos ese colorcito salmón se va achicando, achicando, achicando. Hay algunos momentos que aumenta un poquito por problemas que después, si le da el tiempo, lo diremos. Pero miren lo que pasa en la actualidad. Entre fuel oil, el salmoncito, y gasoil, el marrón, solo representa algo así como el 7% de la energía que se usa para producir energía eléctrica. Y el resto es hidroelectricidad, el azul, biomasa, que es energía eólica, que es el celestito, y esto representa más del 90% de la energía que se usa para producir energía eléctrica. Es decir, hemos mejorado y mucho en nuestra relación con la naturaleza para generar electricidad. Y creo que es la última la que queda, no, la penúltima. ¿Qué pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero entonces? Las mediciones son mucho más cercanas en el tiempo, antes no se medía mucho esto, pero si miramos este gráfico tenemos los distintos componentes que generan dióxido de carbono. Y lo que nos dice este gráfico es que entre 2006 y 2013 aproximadamente, habría una tendencia a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y después del 2013, habría una tendencia a bajar las emisiones de efecto invernadero. Veamos qué ocurre en el futuro. Pero las condiciones están dadas para que esto ocurra. El gran desafío está en el transporte, que todavía sigue siendo un gran emisor de gases de efecto invernadero. Para terminar, dos miradas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono en el gráfico de la izquierda, está en verde el PBI, en marroncito claro o naranja oscuro las emisiones de CO2, y después en verde clarito aquí debajo está la cantidad de emisiones de gas de dióxido de carbono por cada unidad de PBI que se genera. Es decir, para crear riqueza emitimos gases de efecto invernadero, pero según esta gráfica cada vez menos. Hacia 1997, 98, 99, emitíamos mucho más que hoy, que estamos en torno a las 8 toneladas de dióxido de carbono por cada unidad de PBI, por cada peso, por cada dólar de PBI que se genera. Es decir, vamos mejorando, gastamos menos energía, por lo tanto, emitimos dióxido de carbono a la atmósfera cuando producimos. Pero cuando pasamos al gráfico de la derecha se complica un poquito más las cosas. Son las emisiones de dióxido de carbono per cápita. Y ahí no están solamente lo que se gasta para producir, sino también lo que se consume. Y acá hay un problemita, y es que los seres humanos, a medida que mejoramos nuestro estándar de vida, que mejora nuestro ingreso, tenemos conductas o hábitos o costumbres que hacen que emitamos más gases de efecto invernadero. Por decir algo muy sintético para no demorarnos más, lo que tenemos acá es que habría una tendencia al aumento de las emisiones de dióxido de carbono per cápita, salvo al final, ojalá sea una buena noticia, y esto tiene que ver con que los seres humanos, si nos va bien y tenemos mejores ingresos, queremos tener el autito, queremos tener la moto, queremos salir a pasear los fines de semana y lo hacemos en el autito o en la moto, y eso quema combustible y genera dióxido de carbono. O sea que no solo hay una responsabilidad necesaria a nivel de la producción, sino también del consumo, de nuestros hábitos de consumo. María José, danos alguna buena noticia. No, igual pienso que escuchándotela es una muy buena noticia el cambio que ha habido en la matriz energética durante los últimos 20 años, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí. Entonces, digo, más allá de todavía los potenciales de cambio que tenemos y que hay que trabajar. Entonces, las medidas, o sea, se requiere, pues, aparte es una política deliberada hacia ese fin, y lo que decías me Y no es parece de casualidad. importante, y no es de casualidad, Es- por eso, o sea, es bien específica y consciente, y me parece importante resaltar de que, por supuesto que necesitamos políticas nacionales de este tipo, pero también necesitamos conciencia individual en el hogar, que pueda, ¿no? Que pueda tener más alcance. Entonces, bueno, Reto lo que hizo fue ilustrar sobre una política de mitigación, y ahora vamos a ilustrar sobre una política de adaptación, que es la creación de áreas protegidas. ¿Esto qué es? Es una política creada para la conservación de la biodiversidad. La diversidad biológica no es otra que el resultado de un proceso de evolución de las especies y de su hábitat, y en eso estamos incluidos. A medida que alteramos o degradamos los ecosistemas, lo que hacemos es afectamos diversas maneras la diversidad de las especies, y el equilibrio es indispensable del ecosistema. Como se muestra ahí en la diapositiva, o sea, un área protegida se define como un espacio geográfico definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otro tipo de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Yo ya había dicho que los servicios ecosistémicos hace referencia a los servicios y bienes ambientales que proporciona el ecosistema, ¿sí? Que son esenciales para la vida. Y vuelvo a repetir, ¿qué es esto? Es decir, el agua, la tierra, los peces, la madera, pero no solamente estos bienes que uno los puede como materialmente visualizar, sino la regulación del clima. El ecosistema nos proporciona eso, regula el clima, regula inundaciones, controla la erosión del suelo, incluso nos proporciona beneficios en términos recreativos y culturales, que nos parecen como naturales y nadie cuestiona y es obvio, pero los beneficios que producen esos términos, ¿no? Más de recreativos, los proporciona con un ecosistema equilibrado, y cada vez menos va a ser ese servicio si lo desarmonizamos. Entonces, en base a esa noción que vimos de áreas protegidas, de servicios ecosistémicos, esa creación y expansión de esas áreas que decíamos definidas, se considera una medida de adaptación porque en realidad lo que contribuye es a reducir las presiones y los riesgos climáticos sobre la biodiversidad. Mantiene la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptación de los ecosistemas, y asegura la provisión de esos servicios que hablábamos, ¿no? Que nos brinda la naturaleza. Entre ellos, el servicio de responder al cambio climático, ¿no? De regular el clima. Entonces, si bien hoy nadie discute que la importancia que tiene la conservación de estas áreas protegidas, que se llaman, para el presente, para el futuro, en realidad cuánto, dónde y cómo conservar sigue siendo un tema de debate, ¿no? Por eso nos parecía bueno traer esto, que además seguramente ustedes hayan oído o hayan leído algo sobre todo las áreas protegidas en el contexto en el que estamos. Y entonces vamos a Uruguay, la política de áreas protegidas. Se instauró en el 2000 a través de la creación por ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, que se llama. Hasta el 2008, sin embargo, pese a que la ley es del 2000, no hubo incorporaciones de áreas al sistema, ¿sí? En el 2005 se modificó la ley, y mediante un decreto, que dice decreto 52, dice ahí en la diapositiva, se dejó sin efecto la necesidad de pedir consentimiento al propietario para el ingreso del predio del área al sistema de áreas protegidas. O sea, se dejó de requerir esa condición de que el propietario tenía que avalar que el predio pase a ser un área protegida. Entonces lo que vemos es que del 2008, una vez que la ley se implementó, se ejecutó, se aprobó, pasó por todos los canales que tiene que tener una ley para aprobarse un decreto, a partir del 2008 han ingresado 17 áreas protegidas. Desde entonces hasta ahora la ley sigue bajo la normativa del 2005, pero la discusión actual, y por eso les decía que quizás han oído, han leído algo sobre esto, es que dos de los más de 500 artículos, no me acuerdo del número que tiene la ley de urgente consideración, que es la ley, la LUC, que se llama, que se le dice, que está en estos momentos en discusión en el Parlamento,
2 de esos artículos refieren al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en realidad una de las grandes polémicas generadas en torno a la modificación que podría venir y aprobarse, si se aprueba estos artículos en la LUC, en realidad lo que refieren es, vuelven en la normativa del año 2000, cambian la normativa del 2005 en lo que refiere a la necesidad de consentimiento por parte de los propietarios. O sea, si se aprueban, nuevamente deberíamos de ir a pedir permiso para que el área ingrese como área protegida. ¿Sí? Entonces, y nada, y pongo la siguiente diapositiva porque ilustra un poco como estas discusiones que hay, que hay desde diversos actores, o sea, no es solamente la academia, que ahí vemos que los investigadores de la Universidad de la República alertan una carta abierta sobre los efectos negativos de la LUC sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino también otros actores, o sea, organizaciones no gubernamentales relacionadas al cuidado ambiental, y también gran parte del espectro político, lo cual hace probable que finalmente esos artículos sean realizados. Pero de todas formas, es bueno como tener este relato, o sea, desde el 2000 ahora, con estas idas y vueltas de las normativas respecto al sistema de áreas protegidas, porque nos remite nuevamente a la unidad 5, la importancia de las instituciones, ¿no? Y el rol que tienen las reglas de juego en los procesos de desarrollo. O sea, ahora nosotros yo lo que hice fue revisar un poco como estas reglas formales, ¿no? Estamos hablando de leyes, decretos, o sea, pero cómo estas leyes inciden sobre las informales, hay un ida y vuelta ahí, pero cómo lo que veíamos en la unidad 5, cómo van instaurando modos de pensar de alguna forma, o sea, que nosotros contamos con áreas protegidas y se trabaje, por las áreas protegidas no es que no haya gente viviendo ahí, no es que no haya producción ahí, hay, pero hay con otra lógica y otro sentido común, ¿sí? Se produce de forma sustentable, se actúa con el medio de forma sustentable. Hay un montón de iniciativas de desarrollo local, que es la unidad que vamos a ver después del ambiente, que se han generado en torno a estas áreas, ¿sí? Que ha dado como otra perspectiva a las localidades mismas. Y entonces, bueno, un poco como también se pone esto de los intereses contrapuestos, que también lo vamos a ver en esa unidad, porque en realidad mucho de lo que se dice es, si los ecosistemas son importantes, se argumenta, no importa la opinión del propietario, hay que protegerlos, y en realidad son cuestiones de interés general que no pueden depender de intereses privados o individuales. Y si el ambiente es de interés general, se dice, entonces no necesitamos de consentimientos individuales, ¿no? ¿Qué te parece, Reto? Bueno, El rol de las reglas de juego. ¿Eh? Hoy decíamos, hace un rato decíamos Sí. que las acciones para combatir el cambio climático, para mitigar el cambio climático o para adaptarse al cambio climático, no a todos les va a venir bien. Ahora, Sí. ¿se necesitan o no? Exacto. ¿Es necesario o no tomar medidas? Yo voy a ir a la unidad 4, tú fuiste a la 5, yo voy a ir a la 4. Cuando decía Amartya Sen, si hay una razón general o un interés general que puede beneficiar a todos, el derecho de propiedad debería ser limitado. Aunque el derecho de propiedad sea bueno, si el derecho de propiedad va en contra del interés general, debería verse cómo controlarlo, limitarlo, o inclusive, si es necesario, violarlo por el bien común. Este es un caso así tal cual. Si yo le tengo que pedir permiso a un propietario de la tierra para ver si hago área protegida ese territorio, estaría diciendo que, bueno, si él quiere, como decía Nozick, ¿no? Claro, no. Bueno, si quiero sí, y si no quiero no, porque Claro. la tierra es mía y solo yo hago con mi tierra lo que yo quiero. Si soy bueno y se me antoja, te lo doy para área protegida, y si no, no te lo doy para área protegida. Y si no, comprámelo y hacelo área protegida. Y yo gano todo lo que debería ganar por hacer ese servicio de dejarlo como área protegida. Todo esto está Exacto. bonito. Pero son reglas de juego, como tú lo decías. Son reglas de juego, y lo bueno de esto es que, digo, lo bueno de tu intervención es que me da pie a lo siguiente, ¿no? De que estas reglas de juego, estas discusiones en torno a, bueno, ¿para dónde vamos? No son locales, no es Uruguay que está en esta encrucijada de caminos,
sino que en realidad es a nivel global. O sea, ¿por qué? Porque el cambio climático, veíamos, es un problema global, y muchos de los problemas ambientales son globales. Entonces es claro que las políticas de mitigación y adaptación no se reducen a un país o una localidad, ¿no? Sino que son discutidas y concertadas en el ámbito mundial. Entonces, enfrentar el cambio climático y sus consecuencias requiere sí o sí de la acción colectiva, o sea, en la forma de compromisos, un compromiso global, un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de políticas de cooperación que también garanticen y que promuevan que en los países más pobres o con menores recursos se pueda incrementar la capacidad de adaptación, se puedan crear también políticas para enfrentarla, para prepararse mejor a estos eventos, y reducir la vulnerabilidad de los riesgos climáticos. Entonces, para esos dos tipos de foco es necesario consensos globales. Y nosotros dijimos, o sea, Reto dijo al inicio, no nos vamos a detener demasiado en este relato, porque no queremos hacer esto muy largo, y porque ya hay una polimedia en donde repasa los principales hitos. Quizás sobre estas cuestiones está bueno reiterar solo que si bien se ha ido avanzando en las negociaciones, en especial desde la década del 80, lo que se observa es que las medidas efectivas implementadas son insuficientes para enfrentar los riesgos actuales y potenciales, en particular en lo que refiere al cambio climático. Y ahí lo que tenemos en el eje de tiempo, en esta grafiquita, en este diagrama, es la aprobación del protocolo de Kioto en 1997, y en realidad lo marcamos como un hito relevante porque en realidad estableció por primera vez las obligaciones vinculantes, esto es, o sea, obligatorias para países desarrollados, que deberían de cumplir con metas específicas, concretas sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces el hecho de que tenemos que volver a unas diapositivas anteriores para pensar por qué a los países de desarrollo y no en desarrollo. Nos acordamos un poco de esto que dijimos, o sea, las responsabilidades son comunes, pero son diferenciadas, lo que vimos anteriormente, ¿sí? Los responsables, ¿quiénes son los mayores responsables actuales y quiénes han sido los mayores responsables si uno mira de una perspectiva histórica? Entonces, hasta Kioto fue un avance, y un avance, y un avance, y en Kioto se plasmó un poco la esperanza de esto de medidas concretas y vinculantes. Después las negociaciones post-Kioto han estado más teñidas de conflictos, hay países que se retiraron de las negociaciones, no adhirieron a Kioto, como por ejemplo Estados Unidos, es un país relevante por su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces las tensiones entre las partes, que ahora Estados Unidos, la Unión Europea, pero también India y Brasil, que son economías, y China, que son economías que hace 30 años no eran las que son ahora, y sus emisiones tampoco. Entonces, las tensiones empiezan a ser mayores, y en realidad las discusiones han pasado de definir metas específicas a ya discusiones centradas un poco en el cumplimiento de ciertos marcos regulatorios, o sea, de ver cómo instaurar reglas de juego, ¿sí? Y cómo diagramar el esquema para que los países puedan realmente cumplir con lo acordado. Y de hecho, o sea, en el último, y no voy a decir más nada que esto, porque me parece que ya es como reiterar, sino en la última conferencia sobre el cambio climático que fue realizada en Madrid, y que por eso en la polimedia no está, porque en realidad es del 2019, y en ese momento creo que estamos en el 2018, no me acuerdo, 2017, en la última conferencia no se lograron mayores acuerdos, más que nuevos compromisos. Nuevos compromisos de que bueno, países que van a presentar planes de reducción de emisiones de mayor alcance, y entre esos también los planes de países en desarrollo. Uruguay en concreto, tiene que presentar planes concretos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y la meta es que la temperatura no supere los 2 grados centígrados, y que en lo posible se mantenga por debajo de los 1,5 grados centígrados. Pero una vez más, países como Estados Unidos, China, India, Rusia, no adhirieron al compromiso, ¿no? Entonces eso hace ver que, bueno, las negociaciones, gran parte de los principales actores no están ni siquiera adhiriendo a un compromiso de reducción. Entonces,
si bien capaz que no es muy alarmante decir que se encuentran estancadas, en realidad se puede decir que sí, que no hay horizontes claros que den señales de una mayor apuesta a esto de la acción colectiva, ¿no? Y eso es un problema en el contexto en que estamos, ¿no? Que supongo que con la pandemia y la crisis actual que estamos viviendo, estas cuestiones quizás den pie para que se encuentren un camino, ¿no? Encuentren una resolución. ¿Por qué? Pues volviendo a esa pregunta de por qué abordar la dimensión ambiental en los estudios de desarrollo, no hay más que remitirnos a lo que estamos viviendo y la crisis del coronavirus que se instaló. La crisis del coronavirus La crisis es por el buena, coronavirus, ¿eh? es buena. ¿Es buena? Bueno. Bueno, sí, no, porque en realidad, claro, ¿qué pasa? La crisis esta tuvo consecuencias trágicas y está teniendo para la salud y para la economía. Pero ha provocado beneficios colaterales para el ambiente. Y ahí las buenas noticias. O sea, la paralización económica provocó, como dicen los titulares de estos medios periodísticos, provocó una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, provocó una mejora de la calidad del aire, una disminución de la polución, y en eso hay datos concretos, o sea, no es que al país de Madrid o a la BBC o que les ocurrió, no, sino que hay datos, hay medidas concretas que evidentemente y constatan la reducción. Por ejemplo, en China creo que del 25% de sus reducciones, decía por ahí, sí, 25% de las emisiones de dióxido de carbono en China, reducción. Pero entonces, cuando vamos a decir, ¿qué pasó? 2, 3 meses, 4 meses capaz, enero. El menor impacto ambiental está directamente relacionado a la reducción drástica de las actividades industriales, al menor uso de combustibles fósiles que vos mencionabas, al reducido tráfico aéreo global, el transporte, que vos decías que era uno de los principales emisores de dióxido de carbono. Y entonces, en definitiva, es las consecuencias que trajo el confinamiento, ¿no? O sea, el respiro ambiental es el resultado exclusivamente de las medidas tomadas para enfrentar la propagación del virus y por tanto es transitorio. A priori uno pensaría que las buenas noticias no van a durar demasiado, tan pronto se retomen los ritmos de producción, el consumo, se reactive la movilidad, la circulación de personas y de bienes. Entonces vamos a volver probablemente al ritmo de impacto ambiental que teníamos el año pasado. El asunto es si pensamos el día después con la cabeza de antes, Exacto. o si pensamos el día después con la cabeza de después Exacto. de la pandemia, ¿no? Por eso yo iba a esta cuestión. Las buenas noticias no son solo las que figuran ahí en la diapositiva, ¿no? Y estos efectos, este respiro al ambiente. Sino que también lo que tenemos que ver es que esta tregua, un poco obligada, ha puesto de manifiesto los efectos adversos que las acciones de los seres humanos producen sobre el entorno natural. Y ha puesto también de manifiesto los potenciales efectos que podrían tener medidas más ambiciosas, más profundas, tendientes a proteger el ambiente, ¿no? Entonces, la buena noticia no es solo la pausa que le hemos dado, sino que la pandemia en realidad estaría como derribando algunas posturas escépticas, y vos mencionabas a Trump, pero hay muchos más, que se tienen sobre la crisis ambiental contemporánea. Esto es así, es verdad, es un manipuleo de la información, que entonces estaría derribando con esas posturas, estaría legitimando, o sea, mucho conocimiento científico que ya se ha dado, pero lo estaría legitimando en el imaginario colectivo, y abriendo mayores discusiones sobre la estrategia de cómo enfrentar esta crisis ambiental contemporánea, ¿no? Y bueno, pero no todos son buenas noticias, entonces la contracara de este alivio transitorio que le damos al ambiente es la constatación de que en realidad lo que estamos atravesando como periodos inciertos, y vos lo mencionabas, donde el punto de inflexión ante cambios drásticos no parece muy lejano, ¿no? Y entonces basta con que nos preguntemos el origen de la pandemia, el origen del virus. Y entonces en la comunidad científica hay consenso y hay acuerdo de que el origen del COVID-19 es animal. O sea, que es decir, es un virus que se transformó de animales a humanos, pasó,
y que se dice, se menciona o tiene de nombre las enfermedades zoonósicas o la zoonosis, que capaz que se ha escuchado por ahí, ¿no? Que no es nueva, pero que en realidad lo observado es que este tipo de enfermedades de transmisión de animales a los humanos se ha cuadriplicado durante los últimos 50 años. Y ahí son datos de la OMC, que ahí muestra el primer recuadro de la diapositiva. Y ejemplos conocidos, o sea, que tengamos que más allá del COVID-19, que son zoonosis, son gripe aviar, la gripe porcina, el VIH, el ébola, son todas enfermedades transmitidas de animales a humanos. Y entonces, para que la enfermedad infecciosa se transmita, se requiere la interacción de múltiples especies, ¿no? Y entonces, muy rápido para explicar esto, porque en realidad ya me estoy metiendo en disciplinas que no manejo y que toco de oído, y es, en realidad lo que tiene que intervenir para que se den este tipo de transmisiones en las enfermedades es el patógeno o el virus y el huésped, que son los humanos o los animales, ¿no? Entonces, una mayor diversidad de especies, lo que implica, o sea, influye, o sea, en la transmisión de patógenos, esto de virus que saltan de animales a humanos, ¿cómo contribuye una mayor diversidad de especies? Es que implica un efecto como de dilución de ese traspaso, ya sea porque en realidad el aumento en los números de las especies de la cadena de contagio lo va diluyendo, o ya sea que un efecto como que se dice cortafuego, el cortafuego natural que provoca una alta densidad genética, o sea que en ciertas especies el virus no se deje se apague y no se propague a otras especies. Entonces, sustentar la existencia de diversas especies ayuda a regular las enfermedades de este tipo, ¿no? Cuanto más biodiverso es un ecosistema, más difícil es que un patógeno se propague rápidamente. Ay, mirá lo que me acabo de enterar ahora. Sí, o sea que la Porque, biodiversidad nos protege, ¿no? exacto, y nosotros no hemos tratado en este video el tema de la biodiversidad, pero en el capítulo está planteado. Y uno de los grandes problemas de la crisis ambiental contemporánea, además de todo lo que ya hablamos y que no vamos a extendernos más, es la pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿tiene algo que ver nuestra acción sobre el planeta con la pandemia y no solamente que es un bichito que anda por ahí suelto? Anda suelto porque hemos contribuido a ello, ¿no? Sí, sí, sin duda, o sea, si se rasca, y no mucho, porque de esto hay mucha claridad sobre los vínculos entre el ambiente, los impactos ambientales, cómo hemos ido modificando nuestros hábitats con las enfermedades zoonósicas o la zoonosis, eso está claro. Lo que nos interpela mucho es estos ciertos patrones y estilos de vida imperantes y que es necesario como reverlos. Nada, en esta diapositiva, la paso muy rápido, es esto de la zoonosis, que ahora está como en boga, o que estamos como escuchando mucho más, pero que en realidad tiene larga data, y como dice ahí en el diagrama, 60% de las enfermedades humanas infecciosas son este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Y ahí hay otros datos más de esto. Y entonces, como dice ahí, no solo es porque en China tienen una dieta poco saludable, o que en China tienen una sanidad limitada, porque esto no es así, sino que esto es patrón o estilos imperantes en el mundo entero. O sea, no es por el murciélago o por la transmisión, sino que en Uruguay mismo tenemos casos de zoonosis, yo te comentaba hace un rato, desde la rabia, hace un montón de tiempo atrás, hasta el antivirus. O sea, ¿sí? Nada, no sé si vos querés terminar porque empezaste, tenemos Pero ahí vamos a terminar no con nosotros, sino con el exdirector de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ahí está, de la Dinama. Esto lo encontró María José y nos pareció que era una buena forma de terminar. Recién hablábamos de cómo hay que encarar el día después de la pandemia, el día después de la COVID-19, ¿no? Y hay dos formas de hacerlo. Con la cabeza de antes
o con una nueva cabeza. Y si para algo debería servirnos esta dura realidad que estamos viviendo, si de algo tendríamos que aprender de lo doloroso que es para muchos hogares esta situación, es de que hay otra forma de desarrollo, que hay otra forma de poder encarar la satisfacción de las necesidades de las personas y la ampliación de sus capacidades para elegir las vidas que crean más valioso vivir. Se habla mucho de la nueva normalidad, pero ¿cuál sería esa nueva normalidad? Entonces, terminemos con esta frase y cortamos. Hay que aprovechar la ocasión para una nueva normalidad que no va a ser la de mis padres o no ir con los amigos a la esquina, que no es solamente no ver a mis padres ni ir con los amigos a la esquina. Que sea una normalidad distinta como nos vinculamos con la naturaleza, cómo consumimos y cómo fabricamos. Esa sería una nueva normalidad. Ojalá que esto nos sirva para entender que la crisis ambiental contemporánea tiene solución, si queremos. Ahí está. María Bueno, José, nos un vemos gusto, saludos a en la todos, fue en la larguísimo nueva esto, pero estuvo normalidad. lindo. Sí. Ahí está. Vamos a ver si detenemos la grabación. Perfecto.